y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. Escribimos este libro en un momento convulso y de forma poco convencional. Las certezas establecidas se desmoronaban a nuestro alrededor. Las crisis económica y medioambiental se agravaban ante nuestros ojos y despertaban una manifiesta contestación en todo el mundo. Al mismo tiempo, un poco por debajo de la superficie, aparecían otros callejones, sin salida, de la familia, la comunidad y la cultura, que aún no eran focos importantes de lucha social, pero sí crisis en proceso, dispuestas a estallar a plena vista. Por último, en 2016, parecía que la agitación acumulada se fusionaba en una crisis a gran escala de hegemonía política con los votantes de todo el mundo en oposición abierta al neoliberalismo, amenazando con expulsar a los partidos y las élites que han sido sus valedores en favor de alternativas populistas de izquierda y de derecha. Era lo que los chinos y Eric Hobsbawm llaman tiempos interesantes. Este texto pertenece a un libro de Nancy Fraser y Rachel Jaegui que se llama Capitalismo, una conversación desde la teoría crítica. Había que pensar en caliente, sí, porque era excepcional el momento y había que agarrarlo así como venía. La papa caliente había que agarrarla así como venía. Meterse las certezas en el culo, bajar la cabeza y pensar todo de nuevo. No para tirar todo en ese gesto posmoderno de lo viejo no sirve, no. Para usar lo que traíamos, pero también para renovar la caja de herramientas teóricas. Yo no soy Nancy Fraser, ni falta hace aclararlo, pero sí puedo decir con orgullo que hice ese ejercicio. Escribí en paralelo a los hechos, sin el beneficio de la perspectiva, que saliera como saliera, plata o mierda. Así escribí Trolls. Y así arranca Trolls. El prólogo se titula Comenzando por el final, porque me estalló en la cara mientras escribía. El jueves 23 de junio de 2016, los tirapostas de Twitter frenaron sus tweets por varios minutos. Un cisne negro llamado Brexit se votó en el Reino Unido y lo que no podía pasar, pasó. La irracionalidad y las posturas oscurantistas se impusieron sobre el futuro luminoso y sin pliegues que la posmodernidad progresista e inclusiva nos había prometido. 4 meses después, Colombia votó un oxímoron que haría las delicias de Groucho Marx: no a la paz. Se imponía en otro resultado que no había sido previsto en las encuestas. Se empezó a hablar de las publicaciones maliciosas o fake news o la influencia de las redes en su propagación. Cientos de explicaciones fueron dadas, pero ninguna convincente. Mi abuela decía que las desgracias vienen de a 3. Confirmamos que pasaba lo mismo en la sucesión de resultados electorales inesperados, cuando la noche del 8 de noviembre de 2016, la superpotencia mundial puso el botón rojo en manos de Donald Trump, un outsider que ganó la elección con los demócratas y gran parte del establishment republicano en contra. La influencia de las redes sociales, las plataformas digitales de comunicación instantáneas y el minado de enormes cantidades de datos conseguidos de maneras legales e ilegales no pudo ser dejada de lado. Con 3 elecciones con resultados inesperados en fila, no solo se cuestionó a las encuestas, sino al sistema mismo de representación política. Me acuerdo que cuando ganó Biden, estos mismos, o algunos de los que tiran las postas, algunas, me salieron a decir, ¿viste? Perdió Trump, ya está. Yo me quedo mirando los fenómenos. Tengo esa
ese beneficio, esa virtud, esa humildad también, aunque suene cocorita. Ahora los tenemos acá nomás, pegados a nosotros. Ahora, no ayer ni en 2016, ahora. Uno con sombrero con cuernos, de plumas y pieles, un trenzado, todo pintado, igual que aquel que el 6 de enero tomó el Capitolio, con los cuernos de Jamiroquai, igual que aquel que el 6 de enero tomó el Capitolio, solo que en lugar de estar pintado con los colores de la bandera de Estados Unidos, tiene la verde amarela, con un megáfono, a los gritos, un rabioso como Jake Anieli, ese que el 6 de enero tomó el Capitolio, ese cuya imagen recorrió el planeta, ese que nos dejó a todos mirando y diciendo "What the fuck". Pero ahora ese está acá nomás. Habla portugués, toma caipiriña, está pegadito a nosotros. No sabemos en qué va a terminar eso que está pegadito a nosotros. ¿Está acá también o solamente está pegadito a nosotros? Estamos viviendo tiempos interesantes. Sí, Eric, tenés razón, como siempre. Sí, viviremos tiempos interesantes. Hace unos días, el 31 de agosto, para ser más precisa, leía una nota del New York Times. Leo todos los días ese diario y todos los días trae algo. ¿Qué diario, hijo de puta, te cobra? Recanuto, pero qué bueno que está. Como saben producir notas. Los odio. Bueno, el título decía: la cocaína estaba mezclada con fentanilo. Ahora 6 han muerto por sobredosis. Las muertes durante 3 días en el condado de Suffolk reflejan un cambio peligroso en el mercado callejero de drogas, según la policía y los fiscales. Southall, New York. Las llamadas al 911 al departamento de policía de Southall Town comenzaron a llegar un miércoles y durante 3 días no se detuvieron. Mujer, 34 años, Greenport Village, no responde. Hombre de 25 años, Southall, no responde. Hombre, 30, Southall, no responde. Hombre, 27, Greenport Village, no responde. Hombre, 32, East Marion, no responde. Hombre, 40 años, Shelter Island, no responde. Para el viernes, al menos 8 personas en la serie de pequeños pueblos a lo largo de Norfolk de Long Island habían sufrido una sobredosis. Y 6 de ellas, ninguna mayor de 40, habían muerto. Sus muertes fueron causadas, dijo la policía, por cocaína mezclada con fentanilo, un opioide sintético que puede ser 50 veces más poderoso que la heroína. El fentanilo y los opioides son un temón en Estados Unidos. Hay un documental fabuloso en HBO Max que se llama La crisis del siglo y cuenta cómo justamente en lo que va de este siglo el opio ha vuelto a hacer desastres en Estados Unidos. Son unas cifras escalofriantes. 69.000 personas muertas por año por sobredosis de opioides. 487.842 muertes por sobredosis entre 2000 y 2019. En 2019 hubo 10.1 millones de personas que usaron mal los opioides y 1.6 millones quedaron adictos. El documental hace eje en la responsabilidad de la industria farmacéutica y en cómo el sistema político no solo no ha estado a la altura, no ha dado respuesta, sino que ha dejado a la población sola, poniéndose del lado de las industrias, cuando no siendo vocero de las industrias farmacéuticas, como Purdue, que es la dueña, inventora, comercializadora del Oxycontin. Vemos en el documental a Hillary Clinton, obviamente, el senador Chris Dodd, que es un senador de Connecticut. Es una imagen muy impresionante. Él es el senador con más años en la historia de Connecticut. Un seguidor de Purdue
y de la familia Sackler, que son los dueños, unos mega multimillonarios, dueños de esta empresa, a la altura de los Rockefeller más o menos, con 3.000 millones de dólares de ganancia por año, una cosa escandalosa. Y ellos vendían 100.000 millones de pastillas en el país por año. Este senador de Connecticut sugirió que el problema no era la industria, sino los adictos de las zonas rurales. Le decían, de hecho, a estas pastillas la heroína de los Apalaches. Hubo intentos de juicio, pero como siempre en Estados Unidos gana el negocio del acuerdo, multas, por ejemplo, de 34 millones de dólares. Nada, una multa de tránsito para lo que es semejante industria. Y uno empieza a ver y a leer la desilusión de estos padres, de los muertos por sobredosis. Pensemos del 2000 al día de hoy. El poder económico los mata, el poder político acuerda. La otra droga, opioide, el fentanilo, es 100 veces más poderosa que la morfina. Y en vez de ser vendida por lúmpenes en una esquina, lo venden hombres y mujeres de traje con presentaciones de PowerPoint. Es el caso de Oxycontin como Subsys, el medicamento, el fentanilo, que es una especie de sublingual para el dolor, que es el que explotó en Estados Unidos. El 6 de septiembre nos enteramos que Michael K. Williams, el actor duro y carismático que dio vida al portador de la escopeta recortada, Omar Little, en la excepcional The Wire, fue encontrado muerto en su casa en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn. Dijo la policía, tenía 54 años. La muerte está siendo investigada como una posible sobredosis y el médico forense de la ciudad dijo que se determinarán las causas. Hasta ahora no se ha dicho mucho más. El actor le dio la condición humana al personaje, dijo el New York Times, en el áspero mundo subterráneo de la corrupción, las drogas y la policía de Baltimore. Es el guión inexpugnable de la vida, ¿no? ¿Cómo puede ser que un producto televisivo nacido al calor del 9/11 y que se dejó de emitir allá por 2008, otro mundo, todavía pueda interpelarnos de esta manera? Porque The Wire puede ser muchas cosas, brillante, realista, hilarante inclusive, pero a la hora de la verdad, lo que prima es su relevancia y su frescura. Escribió Agostina Di Domenico, una psicóloga que conocí por ahí. Y aporta sobre la serie algunos aspectos que van al nudo del mundo de la vida no ficcional. Dice, The Wire aporta complejidad a la conversación sobre el crimen y la criminalidad. Cada temporada mira la criminalidad bajo una lente distinta, intercalando dimensiones y problemáticas que le son propias: pobreza, políticas públicas, inmigración, marginación, acceso a la educación. Perspectiva es y debe ser multicausal. The Wire muestra el lado flaco de los aparatos del Estado. En vez de regodearse en la imagen clásica del gobierno todopoderoso, el estado de Baltimore es presentado de una manera menos ingenua, desfinanciado, escaso de personal y absolutamente sobrepasado en sus capacidades de contención. The Wire le habla a los marginados y desplazados. Sí, los mismos que una década más tarde llevarían a El Trumpo, dice Agostina, a la primera magistratura. La segunda temporada cubre magistralmente la realidad de los obreros portuarios, que por problemas infraestructurales ven cada vez más reducido su horario laboral y por ende su salario. Se trata de una comunidad predominantemente blanca que ha visto mejores días. The Wire descubre un mundo absolutamente imperfecto, lleno de grises. Esto escribe Agostina Di Domenico. En abril del año pasado, el mundo de la televisión quedó en shock con la muerte del actor de 16 años, Logan Williams, que interpretaba a Barry Allen en The Flash. Ahora lo que se supo en el informe que dio a conocer el Servicio Forense de British Columbia es que la causa del fallecimiento de Logan Williams
fue una sobredosis de fentanilo. La mamá contó que él se encontraba en completa negación porque estaba muy avergonzado del tratamiento y de lo que le pasaba. Ellos habían tenido que hipotecar una y otra vez su casa para poder mandarlo a un centro de desintoxicación en Canadá. Él había sido diagnosticado con daños irreversibles en el cerebro, que esos lo que le dijeron es que le iban a provocar a largo plazo una pérdida de la memoria y un funcionamiento disfuncional, justamente de la cabeza. Entonces eso lo llevó a tener que pasar muchos días en el hospital y en su casa casi ido. El fentanilo que él consumía era la respuesta justamente a estos problemas mentales que tenía. Eran drogas prescriptas. 16 años, sobredosis de fentanilo. Famoso, uno más. Siempre me gustó preguntarme por qué me gustan tanto las series nórdicas. Muy enferma soy de las series nórdicas. Y entendí que lo que me gustaba, además del guión, la actuación, que el concepto, la idea, cómo producen, el modo que tienen de pensar una ficción, todo eso, además de lo ficcional, me gustan porque me muestran el lado B de sus sociedades. Pero no como una excepcionalidad, sino como lo posible cercano, el lado B que puede ser. Estados Unidos tiene producciones de sus lados B, pero tiene el ADN en hacer de ese lado B la excepcionalidad que el propio sistema luego resolverá. The Wire no. En The Wire vemos al sistema no a la altura de la demanda. Y si el lado B ficcional que vemos en The Wire es el lado A de la realidad de Estados Unidos hoy, chorreando al mundo, y si el lado B ficcional se hizo lugar y está saliendo a la superficie, lo cuente o no lo cuente la ficción, el lado B de Estados Unidos saliendo a la superficie, ¿es también parte del lado B del mundo? Tienen la capacidad, siempre la han tenido, son hegemonía. En Estados Unidos tenemos una larga historia de consumos y de consumos fuertes e ilegales. Podemos empezar en el destilado de maíz y llegar hasta la metanfetamina de los bikers en la década del 60. Y esto siguió. Uno tiene la imagen de los 60, los 70, o la imagen del crack como lo marginal, no como propio del sistema. Esto siguió. En el 90, Clinton instala una idea de que se puede hacer mucha guita dentro de la legalidad, de que no hace falta, que eso es una gronchada. Y instalan varias cosas Clinton. Que fumar es de negros, es de gente pobre, que consumir drogas es de gente que no puede hacerle frente a la vida, es de gente débil consumir drogas, o sea, el placer es justamente muy heredado de los yuppies, conducir una empresa, digamos, eso es la adrenalina, ¿viste? ¿Viste cuando el lobo de Wall Street dice, eso viene de Reagan, ¿no? Pero Clinton lo legaliza, lo hace más potable, es lo que está bien. Mientras vos no comas carne y no seas gordo, como que le da una pátina de pureza o de afirmación a la cosa muy oscura de Reagan. Este logo de Wall Street que dice, consumimos todas las drogas, pero la droga más importante era el dinero. Esa limpieza conceptual que hace de los viejos patrones de conducta político y empresarial que hace Clinton es muy empático con lo que hace Tony Blair en Gran Bretaña. Entonces triunfa esa idea, obviamente el comunismo no existe más en los 90 y parece que entonces ya, escucha esto, en Hollywood la gente no se va a morir más de sobredosis, se van a morir de anorexia, se van a morir de depresión, más de problemas de otro tipo. Y al mismo tiempo la droga parecía controlada, digamos, o sea, había un consumo social, no es algo que pase acá en la Argentina. En Argentina nosotros siempre vivimos una década después, entonces nuestro reaganismo fue Menem, digamos. La cocaína llegó en los 90, pero
ahí hay como una cosa interesante de ver de eso, de que parecía que Clinton había logrado eso que vos decís, ¿no? Tercera vía, domesticar ciertas pulsiones autodestructivas de los norteamericanos. Obviamente, eso no fue así, es una careteada total, no es solamente el grunge de Kurt Cobain el que te matase, no. O sea, la gente se siguió suicidando y se siguió matando con todo tipo de drogas. O sea, no quedaba para los white trash como Kurt Cobain, no. Y en Hollywood siguió habiendo drogas. Pero fue mucho el contraste con la era Bush, porque la era Bush lo que hizo fue acentuar las diferencias entre las costas y el centro. Mientras Clinton había dicho, aspiren a ser como las costas, queremos que todos vivan como en California, queremos que todos vivan como en Boston, a Bush eso le chupó un huevo y medio, a la mierda, ¿viste? O sea, no tuvo esa política así de igualación, careta. Y bueno, los resultados son un poco después que esto que estamos viviendo, digamos. ¿Desde dónde lo vemos nosotros? Y desde las costas, desde las universidades y los campus universitarios, que mientras pasaba todo este quilombo, mientras se acentuaban las diferencias económicas, ¿qué proponían los campus universitarios del oeste norteamericano o del este norteamericano? Poner la X en el documento. Hablaban de las mujeres, los problemas que tenían las mujeres, las violaciones, las denuncias, ¿viste? Qué sé yo, eso lo exportamos, nosotros, lo importamos todo. Y es terrible porque tapa el otro problema, ¿viste? Pero no solamente tapa, y esto es lo único realmente importante que voy a decir, es que agudiza el otro problema. Porque si vos a un tipo que necesita ir a la iglesia el domingo para no portarse mal en la semana, le decís que la iglesia es la culpable de todos sus males, y no le estás tirando una soga, no necesita más libertad ese tipo, necesita más contención. Y bueno, eso es lo que pasa un poco con los pibitos libertarios, que no se pueden enganchar en el sistema los expele, y ellos dicen, no, necesitamos más libertad, necesitamos que nos dejen participar de la política, etcétera. Bueno, o sea, es sobre llovido mojado. Juan llega hasta acá. Juan, el que habla, es Juan Terranova, y llega hasta acá. Sobre el abordaje de las problemáticas que chorrean desde los Estados Unidos, también ha hablado la maravillosa teórica feminista argenmex, Marta Lamas. Ella siempre se mete con esto de las problemáticas identitarias y la hegemonía estadounidense y la capacidad que tiene de teñir el problema desde su lugar de origen al mundo. Y cómo esto termina siendo la cultura hegemónica del mundo. En su libro Acoso lo dice de una manera súper contundente, necesaria y aliviadora. Ella habla en este libro del acoso. La superficie del texto es el acoso. Lo profundo del texto es el poder que tiene Estados Unidos de teñir el mundo entero. Dice ella, un discurso no es un texto, sino, como ha señalado Foucault, una estructura histórica, social e institucionalmente específica de enunciados, categorías, creencias y términos. El discurso actual sobre el acoso tiene una historia, y para entenderla me interesa rescatar la memoria de quienes hablaron antes de acoso sexual, cómo lo hicieron y qué creencias se formaron desde sus palabras. Esta historia se ubica en el proceso que Bolívar Echeverría calificó como americanización de la modernidad. La hegemonía en el discurso sobre acoso tiene las dominance feminist estadounidenses que han insertado su perspectiva en el debate a nivel mundial, tal como Echeverría señala que ha ocurrido en otros campos. Para este filósofo, la tendencia principal de desarrollo es el conjunto de la vida económica, social y política que es la que impone Estados Unidos. Según Echeverría, la americanización de la modernidad durante el siglo XX es un fenómeno general. No hay un solo rasgo de la vida civilizada de ese siglo que no presente de una manera u otra una sobredeterminación en la que el americanismo y la identidad americana no haya puesto su marca.
Existen múltiples feminismos, dice Marta Lamas, y también sus posturas respecto del acoso varían. Mi perspectiva abreva en la crítica que hace Elizabeth Badinter al estado actual de las relaciones entre mujeres y hombres y en el análisis de Janet Haley sobre las governance feminist, estas feministas de la gobernanza, que participan en procesos locales y mundiales en instancias como la de la ONU, las secretarías de Estado y que trabajan desde ciertas ONG. Han desarrollado sus intervenciones en la Realpolitik desde una perspectiva que Haley califica de una tríada: la inocencia de las mujeres, el daño que sufren y la inmunidad de los hombres. En este texto rastreo el proceso que ha ido filtrando en esta perspectiva y la forma en que dicha tríada está presente en el discurso hegemónico sobre el acoso sexual. Para ello me remonto al surgimiento de la lucha política contra el acoso sexual en el espacio laboral, cuyos antecedentes están en el activismo feminista estadounidense contra la violencia sexual como impulsor inicial. Al recordar este fenómeno, contrapongo la postura crítica de otra tendencia que está preocupada por el avance indiscriminado de un discurso puritano y victimista. Lo interesante de lo que plantea Marta Lamas es que empezamos a ver que lo que chorrea desde los Estados Unidos no es solamente un barco lleno de productos, es una cultura y un modo de abordar lo que nos pasa en el culo del mundo. Marta Lamas no es la única, y Juan tampoco. Nancy Fraser va a llegar en un ratito a algo muy parecido en este mismo Anaconda. Espérame. Lo que quiero decir es que entonces, si intentamos pensar la particularidad de los Estados Unidos, viene bárbaro, pero además también hay que ver cómo esa particularidad inunda y cómo su modo inunda todos los modos del mundo. O también hay que pensar qué hacen los que pueden resistir o qué hacemos nosotros para poder resistir. El problema actual del consumo en Estados Unidos es una realidad y es un problema de la actualidad política de los Estados Unidos hoy. Se trata de una crisis que comenzó con las prescripciones, es decir, es una crisis que empieza en lo legal. Después de los picos, el país sigue con lo suyo, pero no para y las tasas se disparan. Esto ocurre con los consumos de los opioides y casi con cualquier fenómeno en Estados Unidos. Nunca subestimemos el poder de la negación, y menos cuando quien niega son nada menos que los Estados Unidos. En el documental de los opioides, la crisis del siglo, todo el tiempo se habla de West Virginia. Fui a averiguar. Y West Virginia, Virginia Occidental, en ese lugar, la adicción ha provocado las tasas más altas de muertes por sobredosis del país. De puro seguidora de Pancho Ibáñez que soy, de que todo tiene que ver con todo recontra todo, dije, ¿y estos cómo votan? ¿A dónde va esa angustia, esa decepción, ese enojo, esa frustración, esos años de falta de respuesta? ¿A dónde va? ¿Por qué canaleta se va toda esa decepción? Los resultados electorales de Virginia Occidental de 2020 no te sorprenderán. Biden sacó ahí 29.6 y Donald Trump 68.9. Tal vez no es nada, pero yo creo que ahí hay algo. Así que volví al New York Times a mirar cómo era el tema de la vacuna en West Virginia. 56.3 tienen una dosis, 47.7 las dos. Ellos no tienen que esperar aviones con las vacunas, las tienen ahí. Pero no se van a vacunar. La mitad de la población no se quiere vacunar. Y en parte, con este documental, uno entiende la ira. Los laboratorios se están cargando gente a lo loco. Y con estas cosas, después el poder político y judicial no avanza. Entonces, anda a decirles a esos que confíen en Pfizer, que confíen en los laboratorios. Si para ellos los laboratorios son organizaciones criminales. Encima, la ruta de la sobredosis de opioides, ¿dónde arranca? En las zonas carboníferas. Hay otro documental que recomiendo siempre que se llama El alma dividida de América,
Y ahí dice el narrador: fuera de Kentucky, muy pocos creen que el carbón puede volver, pero en las élites liberales, ¿tienen una alternativa para ofrecer a estas personas que están perdiendo su estilo de vida? Son todos los dejados de lado por años. Y eso terminó siendo el voto duro de Trump. Trump perdió ahora. ¿Qué chorrea de eso que queda ahí? A veces uno dice acá, no allá, acá. Bueno, son los antipolítica. Y tal vez lo son. Pero por ahí también hay decenas de miles de hartos de que la política los cachetee. Y en los cacheteados comen los que saben organizar la desilusión. Para entender la crisis del opio en Estados Unidos o donde sea, hay que entender las piezas que andan mal en todo el país. Y no solo para la crisis del opio. Vale también como razonamiento para el capitalismo y los Estados Unidos. Hay un libro que me encanta, que se llama Capitalismo, una conversación desde la teoría crítica. Ahí Rachel Jaegui charla con Nancy Fraser y en esta parte puntual Rachel Jaegui dice: pero hoy el interés por pensar el capitalismo está aumentando repentinamente, y no me refiero solo al interés por la economía de mercado, la globalización, la sociedad moderna o la justicia distributiva, sino el interés por el capitalismo. Y sin duda hay buenas razones para que así sea. Una de las cuales, y no la menor, es la crisis económica de 2007-2008. Como sabemos, esta crisis pasó rápidamente del ámbito financiero al fiscal, el económico y desde allí a la política, a la sociedad, sacudiendo a los gobiernos de la Unión Europea, todo lo institucional del Estado de bienestar y en cierto modo el propio tejido de la integración social. Desde el período entre guerras, dice, las sociedades occidentales nunca se habían sentido tan expuestas a la inestabilidad y la imprevisibilidad de nuestro orden económico y social. Escuchá, una sensación de vulnerabilidad que las reacciones de sus gobiernos manifiestamente democráticos no hicieron sino agrandar y agravar. Unos gobiernos que parecían ir de la pura impotencia a la fría indiferencia. Siempre uno tiene que preocuparse por los vulnerables desilusionados, porque en general son los que quedan afuera. Pero también, ¿qué pasa cuando esos vulnerables desilusionados se convierten en los nuevos barbáricos, entre muchas comillas? Los nuevos barbáricos de los quienes se dice no entienden. ¿A dónde van? ¿Y a dónde van hoy? Porque a algún lado van y alguien los va a ir a buscar. Chaos is the new cocaine, dicen en un momento en la serie The Morning Show. Fentanil, oxicoína, desilusión, vulnerabilidad, is the new cocaine. Mark Lilla, ese enorme intelectual, dice: estamos viviendo dos revoluciones en Estados Unidos. Una política desde abajo, tribal y de ansiedad, y por otro lado, una cultural, vinculada con la representación y la diversidad desde las élites culturales. Cuanto más presión en las élites culturales, más reacción habrá en las clases trabajadoras. El populismo y estas derechas son una respuesta al resentimiento cultural y al despojo económico. Jaegui y Fraser observan la misma dificultad. Dicen: las teorías de inspiración marxista más antiguas tendían a fomentar una forma manifiestamente economicista de ver la sociedad y necesitábamos alejarnos un poco de esa visión, esa cosa dura, determinista. De modo que en la imagen, dicen, con la salida del capitalismo se hizo sitio a la exploración de una amplia diversidad de cuestiones culturales, como el género, la raza, la sexualidad y la identidad. Y necesitábamos desesperadamente no supeditar estos estudios a la economía. Pero creo que ha llegado el momento de restablecer un equilibrio. No basta con evitar el economicismo. También debemos procurar no perder de vista la importancia del lado económico de la vida social.
Estados Unidos se exporta por imposición, por espejo, por hegemonía, por imperio. Esta semana, nuestros vecinos de Brasil tuvieron un sacudón que un poco, por lo menos a mí, me asustó. La necesidad de Bolsonaro de afianzarse nos robó el partido de la selección el domingo. Nos tuvimos que clavar los bizcochitos y el mate, tuvimos que clavar con los bizcochitos y el mate también. No se le hace eso un domingo a la Argentina, Jair Mesías. ¿Todo para qué? Para ratificarse en su nacionalismo chauvinista, porque tenía que llegar a la marcha con frases como "me sacan muerto del Plan Alto". Bolsonaro llegó a la protesta de Brasilia con la faja presidencial, la banda presidencial se la puso, y a lo grande. Llegó a bordo de un Rolls Royce que conducía nada menos que el piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet. Quiero decirle a aquellos que quieren verme inelegible allá en Brasilia, gritaba Bolsonaro, que solo Dios me saca de allá, del Plan Alto, de la Casa de Gobierno de Brasil. Quiero decirle a los canallas que yo nunca iré preso, a los gritos, como es su modo. No juntó la cantidad de gente que buscaba, pero la verdad es que no fueron pocos. Y en esa multitud había uno que, más que folclórico, a mí me dio escalofríos. Estados Unidos exporta barcos y cultura. Porque primero puede ser tragedia y luego farsa, pero la ira conducida por mesiánicos a mí me sigue preocupando. Hay imágenes que se nos fijan para siempre. Son esas que ahora o dentro de 20 años vamos a ver y sabremos no solo de qué se tratan, sino qué pensamos, qué estábamos haciendo, cuando ese hecho que representan pasó. Una de ellas es ese hombre tatuado con el torso desnudo, pintado de azul, rojo y blanco, cara y pecho. Ese con el gorro de cuernos, piel, plumas, con la boca abierta a los gritos. Ese ícono de un hecho que aún nos parece ficción. El día que una masa de furiosos tomó el Capitolio. Eso no fue el lado B de una ficción. Todavía lo digo y pienso que si lo hubiera hecho The Wire, ponele, me hubiera parecido parte de un guión exagerado y absolutamente inverosímil. Pero no, pasó. El lado B digno de la ficción se plantaba en lo real. Aquel 6 de enero en Washington nos regalaba un personaje que este 7 de septiembre en Brasil encontraría su espejo. Un igual, solo que todo pintado de verde amarelo, con un gorro tal cual, de cuernos, plumas, pelambre, el pecho desnudo, furioso y con un megáfono por donde propalar su ira, solo que en vez de inglés, en portugués. Llegaba por debajo del río Bravo la iracundia, memeada. Era un homenaje al meme de la furia política. ¿Qué le pasa al mundo? No sé. Pero ¿qué le pasa al mundo? ¿Descifraremos alguna vez el lado B que está saliendo a la superficie? ¿Lo desarmaremos? En el libro Crónicas de la América Profunda, de Joe Vaillant, dice el autor: muchas de las lamentables actitudes arraigadas que los liberales atribuyen a una herencia cultural son solo el fruto del trabajo de estos mensajeros malvados dedicados a la jornada completa a la venta de mentiras, al por menor, mejor recibida en los ambientes populares donde se distribuyen. En algunas ciudades es más fácil encontrar a los jefes de propaganda de extrema derecha en los bares, clubes y hermandades que buscando su pista en blogs o periódicos. Me he dado cuenta de que los republicanos parecen estar naturalmente integrados en el tejido comunitario, cosa que no ha hecho la izquierda desde la Gran Depresión y los movimientos que reivindicaban la justicia social en los 70. Es decir, arman comunidad. Y ojo, este libro es de 2007. Es pre-Trump
y sobre todo es pre-vida digital. Hoy esta comunidad la siguen creando, pero tienen un territorio que habitan con comodidad porque son, ante todo, nativos digitales. Este libro es de cuando estaba por volar por el aire el mundo, con la crisis bestial de 2008, esa que menciona Fraser y que parió parte del momento de ira que estamos viviendo hoy. Pero aún, recordemos, no eran tiempos de hiperconectividad. ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde está ese lado B? Esto es de cuando todavía no había estallado la organización y la creación de comunidad en redes sociales. Hoy tenemos generaciones de adultos con incertidumbre que han hecho de esa vulnerabilidad una identidad. Y los más jóvenes, los pibis, como les dicen algunos, simplemente para mencionarlos, pero parece que no para reconocerlos, han encontrado un mundo en el universo digital, un territorio que todavía me vuelve loca. Algunos adultos dicen que no existe. No se me ocurre nada peor, nada puede ser peor. Porque además de la miopía política y de la soberbia, es negar la existencia de esos pibes y del lugar común de esos pibes. Esos pibes y esas pibas construyen la digitalidad, se construyen en la digitalidad. ¿Cómo vas a decir que su mundo no existe? Mi amiga Malaluz o @mismondiolas, como le quieran decir, me acercó 2 notas de un chico que se llama Félix Carrasco Pavón. No tengo la menor idea quién es. Son 2 notas que publicó en Jennifer.net. Se ve que Félix es un pibe recontra joven, se ve en lo que cuenta. Se las voy a leer. Yo no arranqué a leerlo por esta, sino por otra, que después voy a comentar, pero esta es bestial y llegué después. Se titula OK Boomer, ya arranca con una patada en los tobillos para nosotros. Dice: creo que entiendo la tecnología, nací con ella y hasta podría decir, sin sacarle mérito a mi mamá, que me crió. Por eso siempre tuve un problema fuerte con la gente que reniega de ella. Siempre que veía a un exadre, así escribe él, que le restringía el acceso a internet a su hija, tenía ganas de decirle el mal que le estaba haciendo. Internet enseña tantas cosas que es ridículo limitarle el acceso a alguien, dice Félix. Si yo hubiera ido a hacer la tarea en vez de jugar a los jueguitos, hoy no habría desarrollado el gusto por la programación y el diseño de los videojuegos. Y es que los niños necesitan información, texto, libros. Señor, las clases de Stanford están grabadas y son públicas en internet. Es un provocador el pibe. Vivimos en la era en la que si un chico de bajos recursos no tiene acceso a la educación digna, puede aprender a diseñar páginas web en internet. Y sigue y termina. Así que creo que es el consejo más valioso que se puede dar en este siglo. Y ese es: no tengas miedo a la tecnología, aprovechala. Uno le puede discutir 200.000 cosas, pero que el pibe tiene razón en algo, tiene razón en algo. Y yo llegué a otra nota que fue la que me hizo ingresar a esto que escribe este chico. Una que se titula La política de los pendeviejos, pero la O es con una X. Y mira lo que nos dice. En la tele que ven los no jóvenes, hay un chico de Belgrano, el barrio con más no jóvenes, de un prestigioso colegio público, prestigioso para los no jóvenes, hablando con mucha moderación al lado de un no joven ministro. En cambio, en Twitch hay un gamer con miles de viewers entrevistando a un economista ex rockero, autoproclamado anarquista que quiere explotar el Banco Central. ¡Qué problema! ¡Qué problema que los movimientos sociales históricamente asociados a la juventud se estén comunicando como un grupo de señores anticuados y que los movimientos liderados por señores anticuados se estén comunicando como la juventud! De repente dejas a un nene 3 horas en YouTube y te sale hablando mal de la inflación. De repente tengo un amigo que me habla mal de la ideología de género. ¿Cómo pasó esto? No quiero simplificar el éxito libertario, porque he sabido que las fundaciones que bancan toda esta movida al final de sus enmarañadas redes de contribuyentes siempre están financiadas por lobistas conservadores. He sabido que sería demasiada casualidad que en todos los países del mundo justo esté al unísono ascendiendo esta nueva... He sabido que los medios los sobrerepresentan y les hicieron la campaña, sí.
Pero además de todo eso, bajo mi punto de vista, una de las causas más importantes del ascenso libertario, de la que pude ser y soy testigo, es la del rotundo fracaso de la izquierda en Internet. Porque no fue una victoria de ellos, fue un fracaso de la izquierda. El problema es que la izquierda le delegó la batalla del Internet a un triste progresismo californiano, o como yo lo traduzco al argento, el albertismo. Esta izquierda tomó como estrategia el moralismo, el estar ofendido, el buscar continuamente el arrogante placer de ser el primer iluminado en darse cuenta de que algo está mal y señalarlo. Quebrantan todas las reglas de Internet. Acudir a la moral no es más que un llamado a que te troleen, a perder cancha. Porque el nene que quiere reírse con videitos y jugar juegos de disparos, no le interesa tu video explicando por qué los juegos de disparos son violentos. En cambio, ama al youtuber, gamer, troll y cínico que se caga de risa de vos y de tu causa. El movimiento social Justice Warrior, Same Vibes as Albertismo, lo único que logró fue causar una profunda reacción antiprogre en Internet. Reacción que se propagó muy rápido porque este intento de progresismo parece que se esmera en hacerse insoportable e indefendible. Sí, está bien el cumbiero de moda, no tiene letras más correctas, pero déjanos bailar. Quédate al lado, quejate de algo más grave. Para el momento en el que esta reacción llegó a Internet, a la local, este triste albertismo no le pudo hacer frente. Bien porque se ofendió, se fue o porque directamente nunca estuvo. Gracias a esto es que cualquier nene que se meta a ver YouTube 3 horas, muchos, tenga muchas chances de terminar diciendo cosas como feminazis de mierda. La derecha ganó la hegemonía en las redes sociales. Este progresismo albertista no se da cuenta que a los jóvenes no nos importa la moral, lo cancelable, ser el aguafiestas. En pocas palabras, ser conservador. No, los jóvenes no somos conservadores. Y hasta los mismos conservadores lo pudieron entender. Por eso es que Milei nunca dio ninguna batalla cultural, como siempre se esmera en decir. La bomba ya estaba plantada. Él la logró detonar. Gracias a este Internet derechizado por la inacción progresista, había miles y miles de nenes antifeministas, antiprogresistas. Él nada más, a los flautistas de Hamelin, logró radicalizarlos y usarlos como mecanismo para pasar de economista ocasional de Canal América al nuevo Mesías. Tremendo. Yo discutiría millones de cosas con Félix, como que por ejemplo el albertismo puede ser la continuidad del cristinismo épico, o que estos pibes también son hijos sanos de Paca Paca. Millones de cosas discutiría o charlaría, pero la nota es bestial. Y tiene razón. En este texto incómodo hay una certeza. Claro que sí, pero también hay un pedido de date cuenta. El límite nunca es nuestro propio cuerpo. Lo dice ese texto aunque no lo diga. Siempre hay más porque siempre necesitamos más. Entonces, si alguien busca relatos superadores de la individualidad, busquemos cuál es. No siempre es el mío. No siempre es el épico. Los evangélicos, el ISIS, el peronismo, la lucha de clases, el Make America Great Again, lo que quieras, pero es algo más grande que la individualidad. Y el mundo pide, dame algo más grande que yo. No saberlo nos hace sorprendernos del lado B, que se está levantando erguido. Porque ¿sabes qué? Los grandes relatos nunca mueren. Se oprimen un tiempo, cambian, se modifican y los contextos son diferentes, pero nunca mueren. Si lo sabrá el mundo después del 11S, después del 11 de septiembre. Ese del que se cumplen 20 años y cuyas imágenes tampoco vamos a olvidar. Entre las consecuencias del 11 de septiembre no puede dejar de computarse una profundización radical. Escribió
el enorme maestro Eduardo Gruner en el enorme libro El fin de las pequeñas historias, uno de los libros que me sostuvieron en ese limbo 98-2002, del que ya hemos hablado en la comunidad de los anacondos y las anacondas. Una profundización radical de la desglobalización, y no solo en el sentido geopolítico del cierre de fronteras, también en el sentido cultural, simbólico y comunicacional. Decía Gruner, la verdadera globalización, que lejos de significar diversidad y diferencia, produce una creciente homogeneización dentro del discurso dominante, consiste cada vez más en una búsqueda de unidad sin fisuras, unidad político, militar, económica, ideológica, cultural, jurídica, etc., bajo los mandatos del imperio. Lo que en otras épocas se llamó la cuestión nacional adquiere en este contexto una dimensión radicalmente nueva. La imagen posmoderna de una coexistencia pacífica, de una superposición más o menos aleatoria de fragmentos culturales no reenviables a ninguna noción de totalidad, es otra de las víctimas, ciertamente no la más importante, del 11 de septiembre. El mundo súbitamente ha vuelto a totalizarse, y de la peor manera. Se terminó la era de los simulacros. Volviendo a Zizek, hemos sido arrojados al desierto de lo real, porque el 11 de septiembre sí tuvo lugar. Y en el desierto, donde no hay nada, solo queda construir, hacer historia. Fue una realización de La Patriada Producciones.